Kiev, Ucrania. Andrei era un joven estudiante ucraniano de Poltava, una ciudad al este de Ucrania. Debido a su timidez, no tenía muchos amigos, por lo que en sus ratos libres interactuaba en páginas y foros con personas de todo el mundo, especialmente chicas. Fue cuando se contactó con una chica llamada Alexandreyeva. Alexandreyeva era una chica de Ucrania, y al ser compatriota suyo, facilitó que interactuaran con más amenidad y frecuencia. Sin embargo, Alexandreyeva le hizo una declaración que pareció enfriar la química entre ellos. Ella era una satanista. Esto al principio alejó a Andrei, pero luego él decidió que eso no impediría que ellos mantuvieran una relación de amistad. Pasaron las semanas y un viernes Alexandreyeva le invitó a él a una cita en Kiev el lunes en la noche. Él aceptó y entonces ella le dijo que se verían en la estación del tren a las 8 de la noche. Esa cita sería muy especial, ya que le mostrará cuál era su mundo. Llegó el día. Andrei tomó el tren y llegó a Kiev en un poco más de 3 horas. Mientras estaba en el tren, por su mente rondaba cómo sería el encuentro. Sería una cita muy particular. Él estaría ante una chica satánica, aunque eso era lo menos importante. Lo que él más deseaba era tener una gran cita y por supuesto darle un beso. Ya era de noche. Era una noche muy fría. Se dirigió a la estación del tren de la ciudad. Estuvo caminando por las calles oscuras. Llegó a la estación faltando 10 minutos para las 8 y allí se puso a esperar. Pasaron 10 minutos y ya eran las 8. Fue cuando una chica se le acercó, le saludó con la mano y le dijo que ella era Alexandreyeva. Era una mujer muy hermosa, con el cabello negro corto y algo despeinado, de ojos celestes y con maquillaje dark. Estaba vestida con una blusa negra sin mangas, lo que permitió ver sus brazos tatuados. Ella, tras sonreírle, le dio un beso en la boca, lo cual fue algo divino para él, y acto seguido ella le dijo que lo llevaría a un lugar donde se daría una celebración especial. Ella le dijo que le tendría que vendar los ojos para que no mire, puesto que era algo secreto. Él no se opuso a ello, así que ella se lo lleva con los ojos vendados. Caminaron durante varias calles. Por supuesto que ella le conducía para guiarlo. Tras caminar por unas 10 calles, llegaron a una mansión muy lujosa. Ella le hizo pasar a la casa y llegaron ante una puerta que daba a un gran salón. Ellos se detuvieron y ella le dijo bien quedito que ya había llegado al lugar y que le iba a quitar la máscara. Pero antes de quitarle le advirtió que debería obedecer lo que se le indique y que vea lo que vea, no debería dar muestras de temor. Él aceptó, más inquietado que extrañado. Entonces, ella le quitó la venda. Él notó que estaban en un salón de recepción, de esos elegantes, y ambos traspasaron la puerta que estaba pintada de dorado. Había varias personas que estaban con máscaras y vestidos con trajes y vestidos elegantes. Era, pues, un elegante baile de máscaras. Pasaron unos minutos y fue cuando esas personas se acercaron ante una mesa en la cual había varias túnicas rojas y esas personas se colocaron esas túnicas. Fue una cosa impactante. Una simple fiesta de personas con túnicas rojas y encapuchadas. La supuesta fiesta era en realidad una ceremonia religiosa, quizás de carácter satánico. Fue cuando todos ellos voltearon a ver a la pareja. Uno de ellos se les acercó y les entregó a Andrei y a Alexandreyeva 2 túnicas y les indicaron que se pongan las túnicas. Pasaron unos segundos, pero Andrei se acordó de las palabras de Alexandreyeva y se puso la túnica. Al pasar de los minutos, la luz eléctrica que iluminaba el salón comenzó a menguar y ser reemplazada por luz de velas. Luego, todos los presentes participaron de una libación en honor del diablo. Andrei participó también, aunque no quería hacerlo.
fue cuando el personaje que dirigía el ritual se acercó a una especie de altar y con una daga apuñaló a un gato que estaba atado en ese altar. Acto seguido, con una copa dorada recogió la sangre del animal y se la dio a un integrante de tal macabra secta, quien luego de beber le entregó a la persona de al lado, y así fueron pasándose la copa. Antes que tocara el turno de Andriy, Alexandreyeva se acercó a él y le dio un pequeño pellizco en la mano, a la vez que le recalcó que no dudara en beber de la copa, por más ganas que tuviera de no hacerlo. Entonces, la copa le llegó a Andriy, quien estaba apesumbrado por beber sangre de un animal sacrificado, pero que comprendió que estaba ante una situación de vida o muerte y que si se negaba a obedecer, era seguro de que lo matarían. Andriy bebió de la copa y se la pasó a la persona que estaba a su lado, Alexandreyeva, quien no dudó en hacerlo. Finalmente, la reunión terminó, en medio de un clima de tensión y opresión para Andrei, quien respiraba con dificultad, como si el aire del sitio estuviera viciado. Andriy se despidió de esa gente y salió con Alexandreyeva. Ella le volvió a vendar los ojos. Llegaron hasta la estación del tren, y él le dijo que era la primera vez que no solo asistía a un ritual de esa naturaleza, sino que participaba en ello. Andrei le recriminó a ella el no haberle avisado que irían a esa reunión en la que si se negaba a obedecer lo matarían. Ella se disculpó, pero que ayudó a que él viviera el mundo de ella. Él se despidió de ella. Fue la experiencia más aterradora y perturbadora que él vivió en toda su vida.